¿Conocen el mito del Prometeo encadenado? Prometeo era el titán padre de la humanidad que desafió a Zeus y fue castigado, siendo encadenado a una roca a la que acudiría cada día un águila a devorarle las tripas, ocasionando un gran dolor al titán, pues su inmortalidad le sanaría las heridas en la noche para que la misma águila lo volviera a devorar al día siguiente. Pues bien, a este mito podemos interpretarlo de diferente manera y darnos cuenta de que el propio Prometeo no es más que nosotros, encadenados en la falsa libertad de la que creemos ser acreedores, y que el águila que se encuentra devorándonos no es más que nuestro propio alter ego con el que estamos constantemente en guerra. El dolor es manifestado como un cansancio, el mismo encargado de cerrar una herida que no sana porque somos inmortales, sino que, como cita Han en el ensayo que inspiró a este video, según Kafka, la herida cerró de cansancio. Byung-Chul Han, uno de los filósofos actuales más influyentes, nos va guiando por esta lectura para hacernos ver que vivimos en una sociedad que se encuentra presa de un exceso de positividad, como si ésta se tratase de un sistema inmunológico que nos cubre y nos protege de toda negatividad, lo que a primera vista parece tratarse de algo bueno, pero que termina siendo una maldición. Este exceso de positivismo genera una aversión a toda aquella otredad que quiera cambiar el sistema construido de una forma unánime y que, por su efectividad en la producción, no puede aceptar que un individuo o pensamiento diferente entre y afecte su campo conformado por nosotros mismos con la idea de lo que es correcto y que, sin darnos cuenta, nos va consumiendo. La sociedad en la que vivimos ahora la caracteriza un enfoque más centrado en el rendimiento que en la disciplina. Anteriormente, el esquema era regido por un gobernador, dictador o rey que daba órdenes y que el individuo debía cumplir o de otra forma sería desechado. Una forma más actual de ver esto es con la figura clara de un jefe en un esquema burocrático que pedirá una serie de tareas a los empleados y los mismos deben de cumplirlas, estar a la altura de las expectativas o de otra forma ser sancionados o simplemente desechados. Dicho de otra forma, esta sociedad podría verse como una cárcel u hospital psiquiátrico en el que el sujeto se encuentra encerrado y solo puede hacer lo que se le diga de manera diligente. Sin embargo, en la actual sociedad caracterizada por el rendimiento, pasamos de estar en una cárcel a encontrarnos en un gimnasio o una torre, lugares en donde escalaremos por nosotros mismos para llegar a concretar nuestros objetivos. Este segundo esquema inicialmente suena mejor que el primero, claro, pero es aquí donde el dilema se pone interesante. El primer tipo de sociedad, la disciplinaria, es una que genera locos y criminales, producto de la explotación recibida, el exceso de negatividad con la que sobrellevan cada día y que termina en un punto de quiebre en la psique. Por otro lado, la sociedad de rendimiento tiene un exceso positivista que nos hace a nosotros mismos decirnos que somos capaces de todo con nuestro esfuerzo y que cuando no llegamos a las expectativas deseadas es porque debimos de haber hecho algo mal y nos culpamos de dichos errores, provocando una depresión que irónicamente nos causamos a nosotros mismos. Somos víctima y verdugo en un esquema que nos ha dicho que podemos hacer lo que sea, como un mensaje de esperanza, y nos convirtió en seres con un exceso de positivismo, cansados y con almas acotadas. El exceso de estímulos positivos genera un agotamiento que progresivamente nos consume, lo que trae por consecuencia que nuestra forma de reaccionar ante diversos factores externos cambie, fragmentándose y dispersándose a varias a la vez. O dicho de una manera más simple, comenzamos a hacer uso del multitasking, la capacidad de realizar diferentes actividades a la vez, algo que puede resultar muy útil en la producción, claro está, pero que poco a poco nos irá consumiendo en esta sociedad. El aburrimiento profundo, al contrario de lo que se puede pensar, no es más que el punto álgido de una relajación espiritual. Vivimos constantemente explotándonos a nosotros mismos, ya sea consciente o inconscientemente, y olvidamos aquellos momentos de contemplación y meditación. Vemos miles de cosas cada día, sí, pero rara vez nos detenemos un segundo a contemplar lo que está ante nosotros. Como explica Han en el texto, quien se aburra al caminar y no tolere el hastío, deambulará inquieto y agitado, pero en cambio, quien posee una mayor tolerancia al aburrimiento, reconocerá después de un rato que quizá andar como tal lo aburre. De este modo se animará a inventar un movimiento completamente nuevo. Correr no constituye ningún modo nuevo de andar, sino un caminar de manera acelerada. La danza o el andar como si se estuviera flotando, en cambio, son un movimiento completamente diferente. Únicamente el ser humano es capaz de bailar. En comparación con el andar lineal y rectilíneo, la danza es un lujo que se sustrae totalmente del principio del rendimiento. De esta manera,
entra el concepto de vita contemplativa, la experiencia del ser donde lo bello y perfecto son invariables e imperecederos, teniendo como carácter fundamental el asombro sobre el ser así de las cosas. En este concepto se dejan de lado las dudas y se cambian por asombro en cosas que pueden incluso no ser imperecederas, pero que solo serán reveladas ante la atención profunda y contemplativa. Hannah Arendt, escritora del ensayo La condición humana, acude a su maestro Heidegger para cimentar su propuesta de cómo rehabilitar el concepto de vita activa. Arendt retoma el accionismo heroico de su mentor, quien lo orientaba principalmente a la muerte, para darle un enfoque orientado al nacimiento, aquel milagro originado por la acción heroica y a la que el ser humano se encuentra obligado por, haber nacido. Con esto, Arendt culpa a la sociedad moderna de aniquilar la posibilidad de acción, convirtiendo al ser humano en nada más que animal laborans, y entrando en un estado de trabajo anónimo pasivo que deriva en una mortividad pasiva a su vez, y que es un estado donde el ser abandona toda individualidad para poder funcionar mejor. Hahn argumenta en contra de esta idea planteada por Arendt, pues la sociedad moderna no responde a su concepto de anima laborans, porque para él, el sujeto no abandona su individualidad, ni su ego, sino que es completamente lo contrario a esto. Es el hecho de que todo sea efímero, que existe esta falta de creencias en la actualidad, viviendo una vida nuda o simplemente desnuda, que es el producto de la desnarrativización de la vida misma. Tras la muerte de Dios, la salud se eleva a diosa. El mero trabajo es un trabajo desnudo que carece de narrativa. Cuando la muerte comienza a perder su impacto, existe la necesidad de mantener el esquema de la vida nuda, pero de mantenerlo de una forma sana, es decir, que este modelo de existencia de la sociedad eleva su propia vida a un estatus sagrado y usará al homo sacer, un ser excluido causa de alguna infracción, como aquello que se debe evitar a toda costa y que convierte a la vida nuda en algo que es efímero, provocando hiperactividad, histeria del trabajo y además está ligada a la falta del ser. Bartleby es el cuento escrito por Herman Melville, el cual trata de un empleado de Wall Street que siempre hace lo que quiere hacer y que responde a toda instrucción ajena a ello con un preferiría no hacerlo. Este trabaja junto a sus dos compañeros, Turkey, un borracho temeroso, y Nippers, quien padece de irritaciones intestinales constantes. A este grupo se agregarán el mandadero Ginger Nut y un abogado, quien además es el jefe de todos y narra la historia. En el texto, Hahn comienza por dar una lectura patológica del mundo inhumano que se describe en el cuento. Para él, todos los asistentes que trabajan para el abogado padecen de algún trastorno neurótico. Turkey, por ejemplo, tiene hiperactividad y Nippers padece de un psicosomático trastorno digestivo, siendo así el del protagonista Bartleby una posible neurastenia, una enfermedad crónica del sistema nervioso que se caracteriza por la degeneración de la fuerza en los nervios. Su popular frase I prefer not to. No se trata de una potencia negativa como se vio anteriormente. Esto lo sabemos porque el cuento se desarrolla en una sociedad disciplinaria y no en una del rendimiento. El protagonista no presenta síntomas de una depresión, sino que se trata de una falta de iniciativa y apatía completamente propias de una sociedad disciplinaria. Bartleby, quien trabaja de transcribir textos sin libertad creativa alguna, solo se convierte en un individuo cansado por la humanidad que se va consumiendo hasta el punto de preferir no hacer nada y cuya muerte deja un mensaje claro del mal que hay en la sociedad. La sociedad del rendimiento, que transforma a las personas en máquinas libres de cualquier otra edad, produce en consecuencia un cansancio a solas, uno que separa a las comunidades debido al enfoque exagerado que se le da al yo y que produce en consecuencia al denominado cansancio que separa. Por otro lado, hay un tipo de cansancio cuyo nombre es fundamental, que se contrapone al cansancio que separa mencionado anteriormente, pues aminora el concepto del yo, rompe aquella pared que impide ver el mundo y abre un entre donde no solamente veo lo otro, sino que también lo soy, y lo otro es al mismo tiempo yo. ¿Qué significa todo esto? Pues al disminuir el yo, abrimos al mundo, creamos el espacio de amistad como indiferencia. Así, el tipo de cansancio se trata del no hacer.
El cansancio construye su mundo a través del dejar de hacer algo, una ideología que elimina toda división y que vuelve al cansancio individual en el cansancio de nosotros, aquel que inspira a la potencia negativa del no y vuelve al tiempo de trabajo en uno de juego. Para Han, la comunidad cansada que elimine los muros será capaz de progresar unida. Esto debido a que siempre es mejor compartir un estado en el que constantemente estamos jodidos que llevarlo solos por nuestra propia cuenta. Es en el propio consuelo que produce el cansancio colectivo que radica la idea de construir una sociedad basada en eso mismo. Una sociedad de cansancio que se entienda y que sea capaz de avanzar de la mano unos con otros, porque si hay algo que tiene de especial el cansancio, es que tiene un gran corazón.